Hola, hola, soy Debbie Miami y hoy te invito a recorrer la ciudad de los niños y averigüemos el mito de Walt Disney, si copió la idea de hacer su parque de Disneyland de acá, de este lugar. Vamos por otra nueva coach aventura. Debbie Miami Club. Mientras cruzamos las puertas, prepárense para entrar a una ciudad construida a escala infantil. Es como si Alicia en el País de las Maravillas hubiera comido la galleta correcta y decidió fundar una república democrática. A solo 20 minutos de La Plata y 45 de Buenos Aires, el lugar donde Argentina le dijo al mundo: nosotros inventamos los parques temáticos para niños. Sí, y son gratuitos. Escuchaste bien, en un país donde todo se paga en cuotas, este pedacito de magia está al alcance de cualquiera. Este lugar tiene 53 hectáreas de pura fantasía arquitectónica, inauguradas el 26 de noviembre de 1951. Quédate para escuchar la leyenda de Walt Disney en esta ciudad. Este es el Palacio de Justicia. Lo más hermoso es la arquitectura. Sí, porque cada edificio que vamos a ver parece sacado de un libro de cuentos diferente. Estamos en el corazón, en la plaza central, su centro cívico. Vemos ahí a lo lejos la capilla, pero cuando iba hacia el banco, hay algo que me llamó la atención. Sí, fue el nombre de la calle. Me gustaría ver cómo los adultos les explican a los niños qué significa este nombre. La Casa de Gobierno parece el castillo medieval más pintoresco de los cuentos infantiles. ¿Sabías que el secreto es que esta ciudad fue construida donde niños de 10 años se puedan sentir como adultos? Todo está en escala para ellos. Bueno, las puertas son para que los adultos los podamos acompañar. No te vas a golpear la cabeza en las entradas, tranquilo. Y frente a la capilla tenemos como estatua la del general San Martín. Miren, en esta parte van a poder ver la zona de adentro de la capilla. Está diseñada, como hemos dicho, en escala para los niños. Y esta ciudad también tiene su calle principal, donde están los negocios en los cuales podrás encontrar panaderías, lugares de refrescos, cafeterías y, bueno, las típicas hamburgueserías que tanto le gustan a los niños y a los adultos también, Y esta es la estación del tren, que tiene tantos recuerdos para mí, porque he venido muchas veces de pequeña, no hace mucho tiempo, con mis padres, y con este tren recorría toda la ciudad. En esa época, este lugar era mi Disney World. Pasamos a otro medio de transporte, mientras te cuento que esta ciudad está ubicada en el Camino General Belgrano entre 500 y 501 Gonet. Estas tierras eran de una empresa frigorífica Swift, donde los ejecutivos jugaban al golf, y se transformó en esta ciudad para los niños, porque estas tierras de élite pasaron a ser el paraíso público infantil. Es una creación pionera. Y después te cuento por qué fue la primer ciudad
ideada para niños. Hoy en día, acá hay una programación cultural que celebran, por ejemplo, el Día del Niño, con excursiones escolares, obras de teatro y títere, Día de la Primavera, ferias artesanales, actividad de música y está abierto los 365 días del año, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cambia, por supuesto, en el verano, donde la noche se prolonga y puede ser que siga hasta más tarde. Los fines de semana de muchos lugares viene la gente, pero sus vecinos vienen a disfrutar también de esta maravilla. ¿Y qué hacen? Y algunos traen sus mates, hacen actividad física y solamente sacan a pasar a sus hijos para que se diviertan. Y ahora lo llevo a la callecita de las estatuas de las caricaturas más famosas de la Argentina. La primera es la Tortuga Manuelita, que fue creada con la canción de la cantautora Marilina Walsh. ¿Les cuento un secreto? Yo con ella aprendí a tocar guitarra. Y me queda Paturucito. Me crucé del tren para niños. ¡Talán, talán! ¡Ay, hola! Cuenta la leyenda que Walt Disney visitó el parque y se inspiró para Disneyland. Esta narrativa está profundamente entretejida en la cultura popular argentina. La cronología de las fechas son muy tentadoras para esta afirmación, ya que la República de los Niños se inauguró en 1951 y Disneyland en 1955. Pero también podemos ver que hay muchas similitudes, como edificios a escala reducida, ambos tienen ambientes temáticos inmersivos y ambos organizan espacios de zonas temáticas, tienen el parque de juegos, las figuras de las caricaturas, y entonces, ¿será verdad o será mentira? Solo puedo decir que no he encontrado ningún documento que verificara esta afirmación. Pero la magia es la magia y uno nunca sabe dónde esa varita de las hadas madrinas pueden hacer que todo sea realidad. Y para mí, la ciudad de los niños fue mi primer lugar feliz y lo sigue siendo, porque aún, como pueden ver, me divierto aquí. Igual que allá. ¿En dónde? Por supuesto, en Disney World. Mientras el sol se pone y la magia continúa, a pesar de 70 años de construcción,
Recuerda que Argentina tuvo alguna vez la audacia de construir algo completamente nuevo. Si les gustó descubrir estos secretos argentinos, dale like a este video, suscríbete al canal y déjame en comentarios qué opinás de la leyenda de Walt Disney. Y espera, que nuestra Coach Aventura no termina acá. Claro, solo a 7 kilómetros de aquí estamos en la ciudad de La Plata. Sí, la ciudad de las diagonales, donde hay una catedral imponente. Y bueno, no te cuento más. Espera hasta la próxima semana para ver el video de La Plata y todo su misterio del Museo Natural. Y bueno. Chao. Hasta la próxima, Coach Aventura. ¿Me seguís en esta Coach Aventura? Ay, me golpeé. Acompáñame. Las motos. Pasen. Pasen todos. Vamos otra vez. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Debbie Miami Club.